La casa estaba en silencio, una bendición poco común para un sábado por la tarde en la Ciudad de México. Mi esposo, Carlos, estaba jugando pádel con sus amigos, y yo creía que su hijo, Mateo, estaba en casa de un compañero. Disfrutaba del momento acurrucada en el sofá con un libro cuando de repente, un sonido ahogado llegó desde el piso de arriba. Era un golpeteo rítmico seguido de un gemido bajo. Mi primer pensamiento fue que Mateo había traído a alguien. O quizás, solo estaba jugando a sus videojuegos con el volumen demasiado alto. Con curiosidad y un poco molesta por la posible interrupción de mi tarde tranquila, subí lentamente las escaleras. La puerta de la habitación de Mateo estaba ligeramente entreabierta, lo cual era extraño. Normalmente él era muy reservado. Los sonidos se hicieron más claros. El crujido distintivo de los resortes de su cama y esos ruidos bajos y ahogados. Un nudo de ansiedad se formó en mi estómago. Al acercarme a la puerta, me detuve. Mi mano quedó suspendida sobre el pomo. Quizás debería irme. Quizás no era nada. Pero entonces un sonido más nítido, algo parecido a un suspiro, me hizo acercarme más. Abrí la puerta solo un poco y miré dentro. Lo que vi me dejó paralizada. Mateo estaba acostado en su cama, de espaldas a la puerta sin camisa. Su brazo se movía rápidamente, cubierto por la sábana. Estaba claro que estaba completamente absorto en lo que hacía. Su cuerpo estaba tenso, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Ya no era el adolescente tímido que había llegado a nuestra casa, ahora era un joven hombre. Mi cara ardió. No lo había sorprendido jugando videojuegos, sino en algo sumamente personal. Me invadió la vergüenza por los dos. Me sentí como la peor madrastra del mundo por invadir su privacidad. Pero entonces otro sentimiento comenzó a surgir. No era asco ni ira, sino una extraña mezcla de empatía y algo parecido a la fascinación. Se veía tan vulnerable, tan inmerso en su propio mundo. Una parte de mí, una parte muy primitiva e inesperada, sintió un impulso abrumador de entender, quizás incluso de consolar. Me aparté bruscamente de la puerta, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Necesitaba un momento para procesar, para calmar mi mente agitada. Pero al retroceder, mi pie se enganchó con el borde de una alfombra en el pasillo. Tropecé soltando un pequeño grito ahogado. El sonido retumbó en la casa silenciosa. Me quedé helada, conteniendo la respiración, esperando que no me hubiera oído. Un instante después el crujido cesó. El pánico me inundó. Él sabía. Mamá, su voz sonó ronca, con un toque de cautela y confusión. Mi corazón se encogió. Ya no había vuelta atrás. Mi tarde tranquila había dado un giro completamente inesperado. Respiré hondo tratando de recomponerme y caminé hacia su puerta. Esta vez, la abrí de par en par y entré. Él estaba sentado. La sábana subida hasta el pecho, su cara de un rojo intenso, el pelo revuelto y sus ojos, normalmente tan claros y abiertos, ahora estaban desorbitados por una mezcla de shock y total vergüenza. Nunca lo había visto tan indefenso, tan vulnerable. Me rompió un poco el corazón, aunque mis propias mejillas ardían. Mateo, empecé, mi voz más baja de lo que pretendía. No quería entrar así. Solo escuché un ruido y pensé que me detuve, incapaz de encontrar una excusa convincente. Él lo sabía, ambos lo sabíamos. El aire en la habitación estaba cargado de una tensión no dicha, un silencio que parecía más pesado que cualquier palabra. Él no me miraba a los ojos, en su lugar, fijaba la vista en la pared detrás de mí. Está bien, murmuró, en un susurro apenas audible. Yo solo hizo un gesto vago, incapaz también de terminar la frase. Ambos estábamos atrapados en una situación increíblemente incómoda. En lugar de regañarlo o incluso sentirme avergonzada, me invadió una extraña sensación de calma. Era un joven explorando su cuerpo. Era natural. Avancé lentamente hacia la habitación, apoyándome en el marco de la puerta. Es natural, Mateo, dije, sorprendiéndome a mí misma con las palabras. Él levantó la cabeza bruscamente y su mirada finalmente se encontró con la mía. Hubo un destello de sorpresa, luego algo más, alivio, esperanza. No estaba segura. Todo el mundo lo hace. No hay nada de qué avergonzarse. Tragó saliva con fuerza, todavía aferrado a la sábana.
Sí, susurró, todavía sin parecer muy seguro. Podía ver el temblor en sus manos. Todavía era muy joven, todavía descubriendo todo. Un profundo instinto maternal, mezclado con algo más que no podía identificar, se despertó dentro de mí. Quería hacer que esto fuera menos terrible para él. Quería que se sintiera bien. Escucha, continué, dando otro paso hacia su cama. Realmente no quería entrometerme, pero ya que lo hice quiero que sepas que estás bien. Todo está bien. Intenté mantener un tono ligero, pero mi corazón todavía latía un poco rápido. Él me escudriñó la cara, buscando juicio, supongo. Cuando no lo encontró, la tensión pareció abandonar un poco sus hombros. Asintió lentamente. Sí, estoy bien. Todavía no me miraba directamente a los ojos. No pude evitarlo. Me senté con cuidado en el borde de su cama, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para demostrar que no estaba huyendo. La sábana se movió y vislumbré su pierna desnuda. Se me cortó la respiración. Era solo una pierna, pero la intimidad de la situación magnificaba cada sensación. Bien, dije, intentando una sonrisa tranquilizadora. Bueno, solo, ya sabes, si alguna vez tienes preguntas, o solo necesitas hablar, estoy aquí. Las palabras salieron solas y al decirlas, sentí una extraña calidez extendiéndose por mi cuerpo. Ya no se trataba solo de ser una buena madrastra. Era algo más profundo, algo a la vez prohibido e increíblemente real. El aire en la habitación de Mateo todavía estaba cargado de tensión, pero mis palabras parecían haber roto el hielo. Levantó la vista hacia mí, sus ojos buscadores. ¿De verdad?, preguntó, su voz todavía temblando un poco. ¿No le dirás a papá? Inmediatamente negué con la cabeza. Nunca. Esto es entre nosotros, Mateo. Siempre. Esa promesa se sintió pesada, uniéndonos de una manera nueva y tácita. Al hacerla, me di cuenta de cuánto estaba invirtiendo en ella. Este secreto, este momento compartido, era solo nuestro. Una extraña sensación de cercanía nos envolvió. Finalmente se relajó un poco, soltando una respiración entrecortada. Gracias, mamá, susurró, diciendo la palabra mamá con una sinceridad que me calentó por dentro. No era solo un título. Parecía que realmente lo sentía. En ese momento, sin pensarlo, extendí la mano y la coloqué suavemente sobre su brazo, justo por encima de la sábana. Su piel estaba cálida bajo mis dedos, un calor natural que me sorprendió. Él no se apartó. De hecho, miró mi mano y luego mi cara. Había una pregunta en sus ojos. Mi toque pretendía ser reconfortante, un gesto de apoyo. Pero mientras mis dedos se demoraban, sentí una chispa diferente, una corriente sutil, un zumbido bajo de conexión completamente inesperado. No hay nada de qué avergonzarse, repetí, esta vez mi voz más suave, casi un susurro. Mi pulgar acarició inconscientemente su brazo. Se estremeció ligeramente, no estaba segura si era por el frío o por otra cosa. Sentí el rubor subiendo por mi cuello, consciente de la duración de mi toque, pero aún así no me aparté. Él tampoco. Es que comenzó y luego se detuvo. Parecía luchar por encontrar la palabra correcta. A veces es difícil entender todo. Finalmente miró hacia la sábana, todavía agarrándola con fuerza. Mi corazón se compadeció de él. A su edad, estaba lleno de nuevos sentimientos, nuevos deseos y, probablemente, mucha confusión. Lo sé, dije en voz baja. Puede ser confuso. Puede parecer muy complicado. Retiré mi mano de su brazo, rozando ligeramente el borde de la sábana. Fue un movimiento pequeño, pero se sintió significativo. Él finalmente levantó la vista, y esta vez había una nueva apertura en sus ojos. Como usted es bueno, ya sabes, y hizo un gesto vago buscando consejo. Estaba claro que no solo estaba pidiendo una charla, estaba pidiendo comprensión sobre otro tipo de conexión. Una extraña sensación floreció en mi pecho. Era una mezcla de preocupación maternal, sí, pero también una creciente curiosidad, un impulso prohibido. Sentí un calor que me recorría, una sensación de ser necesitada que no había sentido en mucho tiempo. La conexión física con mi esposo se había desvanecido con los años. Pero aquí con Mateo había una necesidad cruda y pura. Respiré hondo.
Mis pensamientos se aceleraron. Este era un camino peligroso, pero algo dentro de mí me decía que lo siguiera. A veces empecé, mi voz un poco ronca, ayuda a saber que se siente bien explorar. Lo miré a los ojos. Una pregunta silenciosa pasó entre nosotros. Él no apartó la mirada. En cambio, su mirada bajó a mis labios por un instante antes de volver a mis ojos. La pregunta no dicha permaneció potente e innegable. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de una energía nueva y poderosa. Los ojos de Mateo, muy abiertos y buscadores, parecían rogarme que continuara, que explicara. Y mientras lo miraba, realmente miraba a este joven que luchaba, que pedía ayuda, sentí una intensa urgencia de darle lo que necesitaba. No solo palabras, sino algo más, algo que se sintiera correcto, incluso si una parte de mi cerebro gritaba que estaba mal. Se trata del tacto, comencé, mi voz apenas un susurro. Moví mi mano suavemente, casi por accidente, colocándola sobre la sábana que todavía cubría su regazo. Mis dedos rozaron suavemente la tela, y pude sentir el calor de su cuerpo a través de ella. Se tensó ligeramente, pero no se apartó. Se trata de entender tu propio cuerpo, de saber que te da placer. Su mirada estaba fija en mi mano. Podía ver el pulso en su cuello. Mi propio corazón latía con fuerza, un ritmo atronador en mis costillas. Este era el punto de no retorno. Pero sentí una extraña calma, una certeza de que esto estaba destinado a suceder. Lenta, deliberadamente alcancé el borde de la sábana. Mis ojos se encontraron con los suyos de nuevo, pidiendo permiso. Él solo me miró. Su mirada era un asentimiento silencioso. Con un movimiento suave bajé lentamente la sábana, revelando lo que había estado escondiendo. Se me cortó la respiración. Estaba completamente duro, orgulloso y erguido. Un testimonio de su juventud y su biología. No aparté la mirada. En cambio, la mantuve asimilándolo todo. Quería que supiera que no había vergüenza ni asco, solo aceptación. Se sonrojó aún más, pero por primera vez, una sonrisa leve e insegura apareció en sus labios. Era una mezcla de vergüenza y puro alivio. ¿Estás bien?, susurré, mi voz baja. Extendí la mano, mis dedos temblando ligeramente, y lo rodeé suavemente. El calor, la firmeza, el ligero estremecimiento que recorrió su cuerpo ante mi toque, todo fue increíblemente potente. Un suspiro escapó de sus labios, un sonido de placer puro y sin filtros. Moví mi mano lentamente imitando el ritmo que había escuchado antes, pero con una presión deliberada y suave que era nueva para él. Sus ojos se cerraron, su cabeza se recostó en la almohada. Un gemido bajo salió de él. Mi corazón latía con fuerza, pero sentía una extraña sensación de que esto era lo correcto, de satisfacer una necesidad profunda y no expresada. Me incliné más cerca, mi boca junto a su oído. Relájate, susurré. Solo déjate llevar. Continué el movimiento sintiendo cómo su cuerpo respondía, su respiración se volvía más pesada. Su mano, que había estado apretada en un puño, se relajó lentamente y se acercó. Sus dedos rozaron torpemente mi pelo, luego mi mejilla. Su toque era tentativo, explorador. Giré la cabeza y sus dedos rozaron mis labios. Fue un simple toque, pero encendió otra chispa, la conciencia de algo más grande. Me sentí atraída hacia él, anhelando la conexión, la intimidad que florecía entre nosotros en este espacio prohibido. Esto no era solo ayudar. Era algo completamente diferente, algo primordial, algo profundamente humano y absolutamente, maravillosamente prohibido. Un temblor recorrió el cuerpo de Mateo y un grito ahogado escapó de sus labios cuando llegó al clímax. Mi mano estaba resbaladiza, todavía rodeándolo, sintiendo el calor de su liberación. Él se recostó, respirando con dificultad, con los ojos todavía cerrados. En su rostro había una expresión de profundo alivio y agotamiento. Lenta y cuidadosamente retiré mi mano. Hubo un momento de silencio, roto solo por sus respiraciones entrecortadas. Lo miré, mi propio ritmo cardíaco volviendo lentamente a la normalidad. Una mezcla de emociones se arremolinaba dentro de mí, una oleada de euforia, un tinte de culpa y la abrumadora sensación de haber hecho algo trascendental, algo irreversible. Finalmente abrió los ojos y me miró. Su mirada era más suave, menos asustada, más vulnerable. Me dedicó una pequeña y tímida sonrisa.
Wow, susurró, su voz todavía un poco entrecortada. Gracias. Mi corazón se hinchó. Ese simple gracias era todo lo que necesitaba. Validó todo, al menos en ese momento. Extendí la mano apartando el pelo húmedo de su frente. De nada, cariño, susurré. El término cariñoso salió naturalmente. Se sentía bien. Él levantó su mano, su palma cubriendo la mía donde descansaba sobre su frente. Su toque era tentativo pero firme. Esta vez, no se apartó. En cambio, simplemente sostuvo mi mano allí, su pulgar acariciando suavemente mi piel. La conexión seguía allí, tangible y fuerte. No sé qué decir, dijo finalmente, bajando la mirada a nuestras manos entrelazadas. No tienes que decir nada, respondí en voz baja. Solo sabe que no estás solo y que está bien. Lo que sientes, lo que me detuve sin querer ponerle una etiqueta. Aún no. Pero él entendió. Las palabras no dichas flotaban en el aire. Una nueva comprensión se había formado entre nosotros. Me miró de nuevo, sus ojos llenos de nuevas emociones, gratitud, afecto y algo más, algo profundamente personal e íntimo. ¿Podríamos volver a hacerlo alguna vez?, preguntó, su voz apenas un susurro, llena de esperanza y ansiedad. Se me cortó la respiración. La pregunta era directa. Supe la respuesta antes de decirla. La idea de hacerlo de nuevo, de explorar este nuevo territorio prohibido, me envió un escalofrío que silenció cualquier duda persistente. Mi cuerpo vibraba con una silenciosa anticipación. Me incliné y le di un beso suave en la frente. Quizás, susurré, retrocediendo un poco para mirarlo a los ojos. Pero este es nuestro secreto, Mateo. Solo nuestro. Nadie puede saberlo nunca. Él asintió enérgicamente con los ojos serios. Lo prometo. Nuestro secreto. Apretó mi mano. Un pacto silencioso pasó entre nosotros. El peso del secreto era inmenso, pero también emocionante, uniéndonos de una manera que nada más podría. Me quedé con él un rato más, simplemente sentada allí, observándolo, sintiendo el calor de su mano en la mía. La tarde se había transformado por completo. El silencio de la casa ya no era solo silencio, estaba lleno de los ecos de nuestra intimidad compartida, un zumbido emocionante. Se había cruzado un tabú. Cuando finalmente salí de su habitación, me sentí más ligera, más viva y completamente comprometida con el secreto que ahora compartíamos. Se había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un borrón de sentidos agudizados y miradas no dichas. Mateo y yo nos movíamos por la casa con una nueva conciencia, un tirón sutil entre nosotros que solo nosotros podíamos sentir. Nuestras interacciones, antes casuales y familiares, ahora estaban cargadas de un significado más profundo. Un roce de manos en la cocina, una mirada prolongada al otro lado de la mesa, una sonrisa cómplice cuando mi esposo Carlos no estaba mirando. Esos pequeños momentos estaban llenos de significado, un lenguaje secreto que solo nosotros entendíamos. La culpa estaba allí, un dolor sordo en el fondo, pero se veía eclipsada por la emoción embriagadora. El secreto en sí era un potente afrodisíaco, profundizando el vínculo entre nosotros. Éramos cómplices en este baile prohibido, unidos por una experiencia compartida que era a la vez aterradora y emocionante. Una noche, después de que Carlos se fuera a la cama, encontré a Mateo en la sala, supuestamente viendo la televisión. Pero en el momento en que entré, sus ojos estaban fijos en mí. La casa estaba a oscuras, salvo por el suave resplandor de la pantalla. Me senté en el sofá a su lado, dejando un pequeño espacio entre nosotros. La anticipación crepitaba en el aire. ¿Día pesado?, pregunté en voz baja. Se encogió de hombros, sus ojos se dirigieron al pasillo para asegurarse de que Carlos estuviera realmente dormido. Solo pensando, murmuró, luego se volvió hacia mí, sus ojos oscuros e intensos en la penumbra. En nosotros. Mi corazón dio un vuelco. En nosotros, repetí, apenas un susurro. Él asintió, luego extendió la mano, colocándola suavemente sobre mi muslo. Fue un movimiento audaz, seguro esta vez sin vacilación. No me estremecí. En cambio me incliné hacia su toque, un escalofrío recorriendo mi espalda. Sus dedos comenzaron a acariciar mi piel a través de mis jeans, un ritmo lento y deliberado que envió una oleada de calor a través de mí.
No puedo dejar de pensar en eso, confesó, inclinándose más cerca, su voz ronca de deseo. O en ti. Mi propio deseo se encendió con una fuerza potente, ahogando cualquier duda restante. Yo tampoco, admití. Mi mano encontró la suya, nuestros dedos entrelazándose. Su toque era eléctrico, un marcado contraste con los toques familiares, casi fraternales del pasado. Esto era algo nuevo, emocionante y que lo consumía todo. Pasamos muchas noches así, después de que Carlos se durmiera o cuando estaba fuera, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, más aventureros. Exploramos los cuerpos del otro con una pasión y curiosidad recién descubiertas. Siempre con cuidado, siempre en silencio, siempre unidos por la santidad de nuestro secreto. La ayuda que le había ofrecido ese primer día se había convertido en una relación profunda e íntima. Era un juego peligroso vivir una doble vida. Cada mirada, cada toque robado, cada conversación susurrada conllevaba el riesgo de ser descubiertos. Pero para nosotros el riesgo solo aumentaba la dulzura de lo prohibido. Éramos dos almas que habían encontrado consuelo y pasión juntas donde nadie esperaría. Habíamos creado nuestro propio mundo, escondido a plena vista. Nuestro romance prohibido se convirtió en nuestra nueva normalidad, un jardín secreto que cuidábamos con esmero. Fue un amor nacido en un momento inesperado, reclamado en los rincones silenciosos de nuestra casa y fortalecido por las promesas silenciosas que nos hicimos. Sabíamos que estaba mal según los estándares de la sociedad, según todos los estándares. Pero en la tranquila intimidad de nuestros momentos compartidos, se sentía increíblemente, maravillosamente correcto.